Estás en línea. Ahora comienza Conversaciones, un espacio donde hablar también es crear. Ahora conversamos con Liliana Herrero, cantautora argentina. Bueno, Liliana, contame, ¿en qué momento del día te encuentro? Tomando unos mates a la mañana. Como corresponde. Para mí es de mañana todavía. ¿Cómo te llevas con la mañana vos? ¿O no hay forma a la mañana? Perdón, no te escucho bien. Te digo que si sos más un animal nocturno o de mañana. No, me levanto temprano. Me gusta levantarme temprano. Si está lindo el día, hasta salgo a caminar y eso un poquito. Me hace bien. Sí, pero no soy muy nocturna, excepto cuando tengo concierto, por supuesto. Claro. ¿Y cuando creás, en qué momento del día te es más fácil? Bueno, en general yo me reúno con los compañeros, con los músicos, ¿no? Con los que trabajo. Y en general nos reunimos a media tarde, tardecita. Esos son los horarios en que estamos todos más cómodos. A veces a la mañana, pero es más difícil cantar a la mañana. Claro. Y hablando de compañeros, ¿cómo elegís los músicos que te acompañan? ¿Cómo los elijo? Bueno, con Ariel Laón, el contrabajista, y con Pedro Rossi, guitarrista, vengo trabajando hace muchísimos años. Con Pedro nomás, Pedro Rossi hace 16 años que trabajamos juntos, así que imagínate. Y con Claro. Ariel más o menos. Y después con Mariano Agustoni, el pianista, no hace mucho que trabajamos juntos, pero es un gran músico. Así que para este disco y para el anterior, que fue Canción sobre Canción, lo convoqué. Y con Facundo, hace mucho que no trabajábamos juntos, pero hemos grabado muchos discos juntos. No me acuerdo, no me pregunté los nombres de esos discos porque no me los acuerdo exactamente. Pero sí, son grupos que van circulando, que se van armando. Yo he trabajado con muchos músicos y esta es la Ariel y Pedro, digamos, son la formación más antigua que tengo, ¿no? Qué placer trabajar con gente que conoces, ¿no? Y hacer cosas nuevas todo el tiempo. Sí, es muy interesante porque además ya sabemos cuáles son los yates, vamos a decir así, de cada uno. Y bueno, en este caso, en el caso de Fuera de Lugar, que es el disco que vamos a ir a presentar, trabajé muy de cerca con Pedro Rossi, el guitarrista. Él trabajó mucho en la dirección artística de este disco, ¿no? Que es algo que yo no cedo, pero lo dejé a Pedro porque estaba proponiendo ideas desde su casa con la computadora, que es un sistema de sonido que yo desconozco, que soy muy inútil para la tecnología. Y entonces con eso venía y lo escuchábamos y ahí empezamos a proponer cosas, digamos. Pero la base así de los temas están más ligados en este caso, en este disco, a Pedro Rossi, ¿no? Y otras cosas que se me fueron ocurriendo a mí en la medida en que justamente iba escuchando, ¿no? Es muy interesante ese proceso, es un laboratorio exquisito, es un laboratorio maravilloso y muy revitalizador, digamos, ¿no? Muy revitalizador. Aparecen cosas inesperadas que uno ni pensaba que podía hacerlas y sin embargo, cuando escuchás, aparece ya una idea y después otra y otra y otra y así hasta que tenés que parar. En algún momento tenés que parar porque si no, no terminás nunca el disco. Claro.
totalmente. Y cómo, estimo que la conocías de antes a Susy Shock, pero ¿cómo fue trabajar con ella en este caso también? Y fue maravilloso. Susi es una mujer encantadora, con una escritora, una poeta, una música, una luchadora también, sobre todo con las luchas de género, digamos así. Ella es trans y fue muy interesante. Se me ocurrió para un tema que se llama compostaje, que es de Mochi. Uh-huh. Y entonces ahí yo pensé que era interesante que estuviera recitando, vamos a decir así, o diciendo, como te guste más la palabra, un tema, un pequeño texto de ella, ¿no? Y así quedó. Fue muy, y además hemos hecho espectáculos juntas. Ella propuso hacer un espectáculo en un lugar, un concierto, le buscamos un título, le pusimos Hay Palabras, creo que es un buen título para estos momentos que vive la Argentina, y al final terminamos haciendo 6 conciertos, o sea que fue muy lindo eso. Lo hicimos Susi, yo y Pedro Rossi, los 3. Y tienen un buen caudal de voz las dos, o sea, es muy interesante escuchar el complemento que hacen, es muy, muy, muy interesante, la verdad. Y bueno, acá me toca muy de cerca a Facundo. ¿Qué te pareció tan interesante? Y las formas que tienen las dos de cantar, de apropiarse del escenario, esas voces características que tenés, porque tu voz y tu forma de hacer los temas es bastante característico tuyo, ¿entendés? Por ejemplo, la versión de Chippy Chippy, sí. O sea, le das otro estilo, claro. Sí. Esa fue una idea de Pedro. Yo amo a García, creo que es uno de los grandes músicos de este país. Amo sus textos, amo su música. Yo creo que esas músicas van a pasar a la historia argentina, como han pasado otras en el folclore o en otros géneros. Y se le ocurrió a Pedro. Entonces, bueno, yo pensé que yo Chipi Chipi Bombón no iba a decir, porque, bueno, no es mi estilo, digamos, pero también porque además supongo que es una decisión personal de García que desconozco, o un chiste, no lo sé, pero la letra de ese tema es impresionante, descomunal. Cuando él dice porque yo estoy donde nunca fui, y tantas frases de esa índole, bueno, es muy conmovedor, ¿no? Muy conmovedor. Claro. Vos, a la hora de hacer las versiones, de reversionar la música, ¿en qué te basas? ¿En tu gusto personal? ¿En alguna frase? ¿En alguna forma? No sé. ¿Cómo llegas a un tema que no es tuyo, pero después lo adaptás y automáticamente pasa a ser tuyo ya? Sí, eso es lo que intento. Varía, ¿viste? Porque a veces hay en un tema un diseño melódico o una armonización extraordinaria, y ahí ante eso a mí me seduce mucho, digamos, o sea, musicalmente es bueno, ¿no? Y después lo que define finalmente es el texto. Yo soy una cantora, yo no soy una compositora ni una poeta. Entonces, yo tengo que sostener ese texto. Por lo tanto, ese texto me tiene que gustar mucho. Por eso hay momentos donde yo tomo temas como Compostaje de Mochi o Ejercicio de Mochi también, en donde me tomo el atrevimiento de omitir algunas frases o alguna palabra. Y entonces digo, la sustituyo por otra palabra que está en el texto mismo, ¿no? Fue muy gracioso eso, porque cuando le mostré las maquetas a Mochi, yo le dije, mira, algunas cosas que saqué que preferí no decir,
y que le quedan muy bien a él, pero no a mí. Y me dijo, bueno, yo ya sé que vine a escuchar una versión tuya. O sea que me dio mucha alegría, mucha tranquilidad y mucho alivio, te voy a decir, porque también podría haberme dicho, no, yo quiero que se haga tal cual lo hice y estaría en todo su derecho. Pero hasta ahora nunca ha pasado. Bien. ¿Y te pone nerviosa pensar que estás recreando un tema de otro y que lo va a escuchar y que puede justamente no gustarle o decir, che, obviaste a un texto o lo que sea, o no te pone nervioso esa situación? No, me gustaría que a todos los autores les gustara esa versión, por supuesto, es lo que más me gustaría. De algunos sé que les gustó y de otros no sé, yo no hablé con García para ver qué le pareció Chipi Chipi. La verdad que no tengo una relación de amistad con García, pero lo conocí, sí, él incluso me lo presentó Fito en realidad, y fue a un concierto mío hace muchos años y tocó, fue muy lindo, apareció de sorpresa por otra parte. Y A lo García. Con García, sí, apareció me esperaba en el camarín cuando terminó el concierto y me preguntó qué hacemos, y bueno, yo le dije, no sé, lo que quieras, Charlie. Entonces me dice, pero elegí vos. Yo le dije viernes 3 AM, que se me ocurrió en ese momento, porque estaba tan nerviosa cuando lo vi en el camarín que ni siquiera sabía que estaba en el concierto. O sea que para mí fue maravilloso, un encuentro precioso. Pero sí, me ponen nerviosa. El deseo mío es que el que sabe que yo me apropio de un tema que no me pertenece y lo hago, lo interrogo, lo converso con ese tema, digamos, con el original, es porque yo soy una intérprete y porque la pregunta de un intérprete fundamental es ¿qué hago con lo que ya está hecho? ¿Qué hago con lo que ya está hecho? Y entonces ahí busco algo que a mí me guste, esas variaciones, esas pequeñas variaciones que uno puede hacerle a un tema, digamos, ¿no? Que no te pertenece. Es peligroso, pero puede pasar que vengan 400.000 compositores y te digan, esto no me gusta, pero nunca me pasó. Liliana, contame, ¿en qué te sentís fuera de lugar vos? En este momento, en el mundo y en Argentina, en todo. En todo. Sí. Me parece un mundo altamente tecnologizado, cruel, las guerras, la intemperie en la que estamos en Argentina. Es muy, muy compleja la situación en Argentina, particularmente hoy, ¿no? Muy compleja. Muy compleja y muy triste también, ¿no? Un despedido es un desaparecido social. Uh-huh. O sea que eso lo tenemos que saber. Eso lo tenemos que saber y yo también lo padezco. No es que a mí no me toca, pero le toca a los que están más a la intemperie todavía, ¿no? Esto fue Conversaciones, un proceso abierto, aunque la transmisión se apague. Estás en línea. Seguinos en Instagram, @nomamesesradio.